Están con nosotros Javier Díez-Canseco, congresista y dirigente del Partido Descentralista Democrático, y Víctor Andrés García Belaúnde, dirigente vicepresidente de Acción Popular, para conversar sobre el actual momento político. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. A ustedes por venir. ¿Cómo definir el momento político actual? ¿Qué explicaría que hayamos llegado a la situación en la que nos encontramos? Javier. Bueno, yo creo que en primer lugar estamos en lo que yo calificaría ya como una crisis de gobernabilidad. Es decir, como una crisis no solamente de gabinete, sino como una crisis de gestión gubernativa que afecta, en primer lugar, al propio presidente de la República, y no solo al gabinete. Yo diría que el propio presidente es uno de los centros del problema, su indefinición, su falta de proyecto y de propuesta, y la baja credibilidad que tiene, que obviamente va de la mano con la baja aceptación que tiene la gestión. En segundo lugar, creo que hay una crisis de gobernabilidad porque afecta a diversas instituciones, afecta al Congreso, afecta al Poder Judicial y evidencia que hay una muy escasa aceptación de la actuación de las entidades del Estado. En tercer lugar, porque la pretensión de sacar adelante una reforma constitucional que deje de lado la Constitución fujimorista, ¿no?, y restituya un Estado de Derecho más pleno y de equidad social mayor, ha entrado en crisis porque la posibilidad de un referéndum ha convertido el hecho en una especie de plebiscito donde la gente se pronuncie sobre el tema, y porque la política económica aplicada, como dicen o les gusta decir a algunos, no chorrea, o como nos gusta decir a otros, no es una política que reconstituye mínimos de equidad en el reparto de la riqueza social. Y creo que esto lo que abre es una crisis política en profundidad que requiere de un cambio de rumbo, no solo de personas, sino un cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo, en mi opinión, tiene algunos ejes hoy. A ver, vamos en detalle para eso, pero ¿tú coincides hasta este momento, Víctor Andrés, con este...? Bueno, yo creo que en parte sí. Yo creo que hay que añadir algo más. Me parece que los 10 años de Fujimori han sido de alguna manera continuados en el aspecto administrativo y económico de los manejos del asunto del Estado. No ha habido un cambio. Toledo un poco que ha continuado con lo que se venía haciendo atrás, pero le ha ido mal por una sencilla razón, porque Fujimori gozó primero de una autoridad que hacía que la gente proteste menos, que salga menos a las calles, gozaba de la benevolencia de los inversionistas, de las transnacionales, y además tenía dinero. O sea, recaudó 10.000 millones de dólares y algo más en inversiones, y tenía dinero y podía gastar. Las privatizaciones, ¿no? Las privatizaciones, sí. Como liquidó Claro. el país, como subastó el país, tuvo muchos recursos, de tal manera que todos los huecos, cuando hay dinero, se pueden tapar. El problema es que cuando no hay dinero, los huecos ya no se pueden tapar, y eso es lo que está pasando ahora. Me parece que el gobierno de transición fue muy corto, debió durar algo más, y me parece que no hay una voluntad en el gobierno de hacer cambios. La estructura del Estado hay que cambiarla de alguna manera, se ha creado un ministerio, se ha suprimido otro, pero no hay un cambio total. Y finalmente, el partido de gobierno no ayuda. Winston Churchill decía que los partidos ayudan a llegar al poder, pero no necesariamente a gobernar. Y este partido, el Perú Posible, no solamente no está ayudando a gobernar, sino está haciendo que el gobierno sea malo. Y eso Toledo debería darse cuenta. Ahora, una reciente encuesta de la UNI revela que si bien la gente le carga efectivamente, como ustedes, la culpa, digamos, al Ejecutivo, también señala que la segunda responsabilidad en esta crisis le corresponde a la oposición, es decir, a la segunda principal responsable del debilitamiento de la gobernabilidad. ¿Qué piensan sobre eso? Porque la misma encuesta señala, por ejemplo, que lo que estaría buscando la oposición en realidad con las medidas que propone o en las críticas que le hace al gobierno, en buena cuenta, es beneficiarse políticamente y desestabilizar al gobierno. ¿Cómo responderían a esto? Bueno, yo creo, habiendo sido gobierno, que no es el caso de Javier Díez-Canseco, que puede tener otra versión, yo creo que esta oposición es muy descafeinada. Yo creo que esta oposición es muy ligera y
y poco agridulce. Realmente nosotros que hemos estado en el gobierno, hemos tenido la oposición del 63 al 68 que fue feroz, que en fin, terminó en un golpe de Estado. La del 80 al 85 que terminó en el triunfo de Alan García y con el terrorismo, etcétera. Esta oposición es muy suave. ¿Es una autocrítica de Acción Popular o Sí, están afirmando? bueno, porque es una realidad, ¿no? Es una, Sí. no es ni alabo ni critico, solo indico, ¿no? Es una realidad. Entonces, lo que pasa es que la oposición tiene que ejercer su función, pero además es muy suave porque todos sabemos que muy débil está el gobierno. Entonces, en el fondo no queremos empujar al gobierno a una mayor crisis. Y quizás por eso es que la oposición da un paso adelante, pero a veces da 2 marchas atrás, cuando se da cuenta que el golpe es muy fuerte y automáticamente retrocede. Por eso yo creo que la oposición no podría ser tildada de obstruccionista. Más bien, yo diría que si no habría tal oposición, quizás los errores serían mayores. ¿Tú, Javier? Yo creo que la imagen en opinión pública de la oposición está muy marcado por el rol del APRA, que en cualquier encuesta aparece como la primera fuerza de oposición. Y creo que el APRA es también una fuerza sobre la cual hay un alto nivel de anticuerpos y de desconfianza. Entonces, si es la primera fuerza de oposición y hay un alto nivel de desconfianza, la combinación de los dos factores hace que la oposición como tal se vea como responsable de una especie de juego de escopeta de 2 cañones, donde no hay franqueza en el planteo, pero también la gente no ve en quien aparece como esta cabeza de oposición una alternativa en la cual sienta que puede confiar o darle curso a una salida a la crisis. Yo creo que la oposición ha actuado, francamente, de lo que recuerdo en mi quehacer político, con un gran cuidado de tratar de preservar una transición que fue muy costosa, pero termina cargando culpas, no solamente por esto, sino que yo creo que también por errores de conducción, no haber introducido reformas en el propio aparato del Estado, en el propio Congreso. Este es el Congreso más caro de la historia del Perú, instaurado por Fujimori, que ofreció demagógicamente un Congreso con parlamentarios con sueldo mínimo, que es absolutamente inviable, pero se fue al otro extremo y eso no ha sido cambiado a pesar de múltiples intentos en pro de que esto ocurra, ¿no es cierto? Es un Congreso que no ha encarado problemas centrales para la gente. Si el Congreso no enfrenta el tema de una reforma tributaria que el gobierno evade y no le da recursos para que la transición pueda oxigenarse, ¿no es cierto?, y atender problemas, como ocurrió en España, como ocurrió en Chile, cada uno con sus peculiaridades, y mantiene una distribución tan inequitativa de la riqueza y un Estado misérrimo, ¿no es cierto?, que no tiene recursos, la tendencia es a que los problemas se entrampen primero con el gobierno y luego con un Congreso que no logra resolver. Y el Congreso no ha encarado ni ese problema, el de la reforma tributaria y terminar con los privilegios de determinados grupos, ni el tema de la deuda externa que se come 7.000 millones de soles al año del presupuesto nacional y de la que Toledo se acaba de acordar en la reunión del Cusco, pero no en el periodo anterior, ni ha enfrentado algo que recupere autoridad política frente a la gente, que es un sistema único de remuneraciones públicas que reduzca, ¿no es cierto?, el ingreso de sectores de muy alto nivel del Estado y mejore niveles de abajo. Entonces, una mala combinación de continuismo, ¿no?, en políticas anteriores, con ausencia de gestos políticos y éticos y con respuestas concretas a problemas como fondos, recursos para enfrentar los problemas y reactivar la economía, yo creo que dan este resultado. Yo veo que la oposición, en este sentido, a la vez que ha sido, como dice Víctor Andrés, suave, light, ¿no es cierto?, es una oposición que tampoco se ha planteado algunos de los temas centrales que hay que enfrentar si el gobierno no los enfrenta. Y el Acuerdo Nacional tiene mucho de foto, pero poco de práctica. Poco de práctica. Ahora, bien, si digamos la oposición de alguna manera ha sido light o descafeinada, como suave, como se le quiere llamar, la protesta social, sin embargo, sí ha sido un hervidero. Y ahí viene una pregunta porque ha sido parte del debate. ¿La protesta social es un desafío a la gobernabilidad democrática?
Bueno, la protesta social viene... Digamos, el estado de emergencia planteado esto en debate. Bueno, yo creo que el estado de emergencia es un recurso constitucional y democrático. Quizás no esté adecuadamente empleado, quizás no haya sido oportuno, quizás haya sido mal empleado. En fin, todo el país no ha estado en emergencia. Había 44 puntos en las carreteras bloqueados, nada más. Y eso no son ni siquiera 44 provincias de las 190 que existen. Yo creo que eso ha sido una exageración. Pero las protestas sociales tienen pues un condimento, ¿no? El pueblo está cansado de esperar, el pueblo está esperanzado en las subidas, el pueblo tiene muchas expectativas. El pueblo ha votado por una serie de promesas, ha votado porque creyó en Toledo finalmente. El pueblo ha confiado que Toledo iba a mejorar las cosas y las cosas no han mejorado. Y además han visto que lejos de mejorar ha habido signos de grosería política y de indignación popular, como es la subida de sueldos de algunos funcionarios del Estado, que han sido grotescas. Pues, es decir, la diferencia de sueldos entre el Perú, el que más gana y el que menos gana dentro del Estado, es quizás la única en el mundo. Es decir, desde $120 el sueldo básico a 18.000. O sea, ese tipo de ofensas a la dignidad de los pobres es lo que ha llevado a esto, pero finalmente también hay un desembalse. Es decir, 10 años la gente no pudo, no quiso, tuvo miedo de salir y hoy día ya se siente confiado en poder salir. Ahora, justamente ahí obviamente está la protesta y ciertamente es una protesta justificada, pero y no amenaza, desprendo de tu respuesta, no sé, me imagino que si tú confirmas esto, Javier, de que no amenaza. Yo creo que puede. Puede Amenazar. ¿Se ha conducido así esta protesta social? No, pero lo que ocurre es que yo creo que falta una representación política de esa protesta social, y cuando las protestas sociales no tienen cabezas políticas, pueden producirse fenómenos como el del Ecuador, como el de la Argentina, etcétera, donde hay un hervidero que produce una ingobernabilidad y más allá de la voluntad de un conjunto de actores dispersos, termina produciendo el escenario de una crisis donde se llega a producir hasta un cambio de gobierno, una caída de presidente, ¿no es cierto? Y proceso de transición. Es decir, yo creo que el gran problema aquí es cómo se encausa esto. Y por eso es que digo que el problema central está en un acuerdo que no haga mucha declaración y que más bien se concentre en algunos temas que hagan viable el proceso dentro de las diferencias que podemos tener entre las fuerzas políticas. Retomar el camino en las reformas, ¿cómo concentraríamos, cuáles serían, cómo identificaríamos las principales reformas, digamos, que debería cometerse en este momento? Yo quisiera añadir algo más a lo que ha dicho Javier, que es interesante. Si no hay un cambio de rumbo, un golpe de timón importante, puede pasar en el Perú lo que ha pasado en Ecuador y en Venezuela. Es decir, que surja un Chávez o un Lucio Gutiérrez que quieren dar golpe de Estado y que fracase, porque esa no es la vía en este momento, ya lo hemos descubierto y lo sabemos, pero que tenga la suficiente autoridad o popularidad para que después se lance y sea presidente. Entonces, si esto no se arregla, el 2006 tenemos en la presidencia a un equivalente a Lucio Gutiérrez o a Chávez o a Humala. Entonces, yo creo que eso hay que cuidarlo muy bien. Las principales reformas, ¿cuáles serían? ¿Dónde habría que concentrarse en este momento? Yo creo del Estado, bueno, la reforma tributaria, que aquí ya lo ha dicho Javier, que es fundamental. La reforma del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales. No se ha tocado nada. Todo está igual. Se han cambiado algunos nombres, unos que han entrado, otros que han salido, pero el Estado sigue siendo elefantiásico, paquidérmido, corrupto, ineficiente, hemipléjico. O sea, es un Estado que el peruano no se siente representado en él, que el Estado lo siente alejado a él, que el peruano lo siente casi como su enemigo. Y sí, por eso es que no hay cultura de nada, ni siquiera cultura de pago de impuestos, porque la gente ve que el impuesto se va pues en regalías o en comisiones o en sueldos exorbitados. O sea, el Estado tiene que reformarse y eso es lo que Toledo no ha podido hacer. Recordemos que el presupuesto hoy del Estado es 3 veces y medio más que el presupuesto de la década de los